Para esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo al octavo capítulo de Romanos. Conforme continuamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, he sido tan bendecido y tan alentado al estar viendo al Espíritu Santo y su ministerio en la vida del creyente. Estoy tan agradecido por la respuesta que estoy recibiendo de ustedes, muchas respuestas personales de personas que han salido de iglesias en el pasado en donde el Espíritu Santo es insultado, en donde el Espíritu Santo es blasfemado, en donde el ministerio del Espíritu Santo y persona es mal representado, y simplemente es maravilloso oír los comentarios refrescantes, consoladores, alentadores de personas que están comenzando a entender la verdad acerca de su ministerio y pueden adorarlo como Él debe ser adorado, como Él debe ser adorado. Y entonces me he estado deleitando simplemente en el privilegio que he tenido de sacar libros de mi repisa que he tenido a lo largo de los años de la persona del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, y simplemente ver esos libros. He visto varios libros simplemente para mi propia lectura, simplemente en cierta manera para enriquecer mi propia mente, mi propio corazón, y en cierta manera reiniciar en mi propia mente un entendimiento sano, bíblico, y una teología del Espíritu Santo. Ha sido muy refrescante para mí, me ha ayudado para darle honra y adoración al Espíritu Santo, lo cual me hallo a mí mismo haciendo en cierta manera a nivel regular, a lo largo inclusive del día, simplemente agradeciéndole al Espíritu Santo por todo lo que Él está haciendo en mi vida. Por otro lado de eso es descubrir cómo el Espíritu Santo ha sido mal representado en la iglesia cristiana contemporánea en la actualidad, y es igualmente desalentador, así como la verdad es desalentadora. Hice una especie de investigación el otro día de las cosas actuales que se atribuyen al Espíritu Santo en el movimiento carismático, y quizás inclusive extendiéndose un poco más allá de eso, y terminé con una lista de cosas que son los ministerios del Espíritu Santo que básicamente son atribuidos al Espíritu Santo y su obra en la vida de los creyentes. La lista va así: derribar a gente al suelo, hacer que la gente se ría sin control, hacer que la gente se sienta como si estuviera en un shock eléctrico, como si su calor corporal le estuviera ascendiendo, hacer que la gente caiga en una especie de hipnosis, de un hechizo hipnótico, y algunas veces en trances que duran por horas. Después hay convulsiones del Espíritu Santo e hipo del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre ti, actúas como si estuvieras borracho, te tambaleas, te tropiezas sobre cosas, inclusive te puedes caer en un estado de semiconciencia. El Espíritu Santo también puede hacer que tú te sacudas y tiembles y tengas una parálisis temporal. El Espíritu Santo, si viene sobre ti, puede causar que hables cosas absurdas, balbuceo. Inclusive Él puede hacer que hagas sonidos de animal como un pollo o un pato o un perro. El Espíritu Santo puede hacer que rompas tu ropa. El Espíritu Santo puede levitarte de tal manera que puedes subir en el aire a varios metros y moverte al otro lado del lugar en donde estás. En un caso, tus zapatos van a ir en la dirección opuesta. El Espíritu Santo puede capacitar y motivar a un sanador a golpearte con toda su fuerza en medio de tu estómago para poder sanarte, o quizás Él te golpea en la quijada, inclusive te golpea en el rostro, dependiendo en dónde tu necesidad está de ser curado. Y después está el Espíritu Santo cacheteando, lo cual es un poco menos dramático y doloroso. Hay saltos en el Espíritu Santo y baile del Espíritu Santo. Y por cierto, este Espíritu Santo, quien hace todo esto, puede ser tuyo. Y si tú envías tu dinero a los evangelistas, así será. Y recordé el octavo capítulo del libro de Hechos, en donde Simón el mago viene y le ofrece a los apóstoles dinero. Cuando él vio que el Espíritu Santo estaba presente por las manos de los apóstoles, él les ofreció dinero diciendo: denme esta autoridad también para que en toda persona en quien yo imponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo. Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el regalo de Dios con dinero. No compras nada de Dios, mucho menos el poder del Espíritu Santo, aunque eso es lo que con mucha frecuencia es prometido. Todo este tipo de cosas y muchas, muchas más cosas son atribuidas al Espíritu Santo. Todas son blasfemas, insultan, entristecen, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo en absoluto, en ninguna manera, en ninguna manifestación, y son el polo opuesto de la adoración que Él merece. Esto no es marginal, esto no debe ser tolerado, esto es intolerable. Esto es exactamente lo opuesto de la adoración verdadera. Y creo que la gente algunas veces cree que el Espíritu Santo es una especie de fantasma que está por encima de Gasparín y es algo con lo que podemos jugar
cuando necesitamos considerar que el Espíritu Santo es absolutamente y en todo sentido el Dios eterno, la tercera persona de la Trinidad, que debe ser amado y adorado y honrado por quien es Él y por lo que de hecho ha hecho y está haciendo. Él es deidad y no debe ser ignorado y no debe ser mal representado, sino adorado. Creo que la ironía es que el Espíritu Santo es, de hecho, la deidad que está involucrada de manera más íntima en la vida de un creyente. Es el Espíritu Santo, hemos aprendido, quien nos da vida nueva. Es el Espíritu Santo quien nos regenera. Es el Espíritu Santo quien nos adopta en la familia de Dios. Es el Espíritu Santo quien entonces nos santifica. Es el Espíritu Santo quien, desde nuestro interior, nos capacita al llenarnos. Es el Espíritu Santo quien nos coloca por el bautismo espiritual en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina y nos enseña las Escrituras, las cuales Él escribió, Él es el autor de ellas. Es el Espíritu Santo quien un día nos va a glorificar, un día va a resucitar nuestros cuerpos a vida eterna. Todo este ministerio es el ministerio del Espíritu Santo. A lo largo de todas nuestras vidas como creyentes, Él está en el proceso de conformarnos al estándar de santidad, que es la imagen misma del Señor Jesucristo. Y Él hace eso regularmente, moviéndonos de un nivel de gloria al siguiente, hasta ese día cuando Él nos perfecciona en el cielo. Este es el ministerio del Espíritu Santo, no es un ministerio de torpeza, es un ministerio de santidad. Gran diferencia. Ahora, quiero que tenga algo usted de idea del panorama general del ministerio del Espíritu Santo, por así decirlo. Así que veamos Efesios capítulo 1. Esto nos va a ayudar, creo yo, para identificar de una manera singular en qué consiste todo este plan de redención de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Él está tratando de hacer? ¿Cuál es su plan? Lo tenemos en Efesios 1, 3 y 4. Esta es una bendición, esta es una ofrenda de alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios quien no es conocido en el Nuevo Testamento como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino quien es conocido como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa que son iguales en naturaleza, iguales en esencia, el Dios quien es uno con el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahora y en el futuro, en el sentido completo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón? ¿Por qué está haciendo Él esto? Aquí viene en el versículo 4. Es porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es una afirmación que abarca todo, que lo lleva usted desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso comienza antes de que el tiempo comienza y termina después de que el tiempo se acaba. Esa es una afirmación de la elección y glorificación. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y el propósito de eso es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es en el cielo, cuando lo vemos cara a cara. El Padre nos da toda bendición con el propósito de producir en nosotros santidad y una vida irreprensible, justicia, por así decirlo, perfección, mediante la cual podemos estar delante de Él y no ser consumidos. Ningún hombre puede verme y vivir. El Antiguo Testamento dice, nadie podía ver la gloria de Dios. Moisés únicamente pudo ver una porción velada de la gloria de Dios. Cuando Ezequiel solo vio una porción de la gloria de Dios, él entró en un semicoma. Lo mismo le pasó a Isaías. Él pronunció una maldición sobre él mismo. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo cuando el Cristo glorificado se apareció en el camino a Damasco. Él quedó cegado, cayó en el polvo. Lo mismo le pasó a Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando él entró en un trauma casi llegando a la muerte porque él había tenido una visión de la gloria de Cristo. Es una gloria sobre la cual una persona no perfeccionada no puede ver, pero la promesa de Dios es que Él está congregando a una humanidad redimida, quien será santa e irreprensible a tal grado de perfección que de hecho pueden estar delante de Él en su presencia. Este es el plan. Mientras tanto, entre la elección y la glorificación, el Espíritu de Dios está en el proceso de llevar al pueblo justificado de Dios y santificarlos, en otras palabras, haciéndolos progresivamente más santos, progresivamente más justos, progresivamente más como Cristo, quien, usted recordará, es la representación exacta de un hombre perfecto. Él es el modelo. Estamos siendo conformados a su imagen. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es la santidad. La meta de Dios es ser irreprensible. La meta de Dios es una justicia absolutamente perfecta que nos capacita a estar en su presencia.
Este es el plan de redención iniciado por Dios, producir a dichas personas que estarán con Él